Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es domingo, día de encuentro con Dios, de reposo, de alegría, de descanso en el Señor. Este día la iglesia sigue presentándonos el Evangelio según San Lucas, ya en el capítulo 14, versículos 25 al 33. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu de Dios en este domingo para reposar en Él, y con su fuerza y con su gracia, Él que ha inspirado la Escritura, nos dé la capacidad de albergarlo en nuestro corazón. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Renueva nuestro corazón, renueva tu presencia en nosotros. Renueva en este domingo tu gracia, tu santidad, que nos mueva a orar en el amor, en la fe y en la esperanza. Que esta palabra nos muestre el verdadero sentido de ser cristiano, seguidor de Jesús, que lo sigue con todo el corazón, con sus obras, no solo de palabra, sino con obras radicales, verdaderas. Amén. ¿Qué nos dice el texto? Es el primer movimiento de hoy. Los invito a que vuelvan, tomen sus Biblias, Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién lo acompañaba? ¿Qué dice? Y empieza a decir unas características fuertes de posponer. ¿A quiénes? Que habla de la cruz, que hablan de una construcción o de una batalla y una guerra, que habla acerca de esas imágenes que utiliza, para qué las utiliza, y que termina diciendo al final. Como siempre, todos los elementos, palabras, gestos de Jesús, comparaciones, ideas, toda la narración es importante. Qué bueno hacer varias lecturas y después memorizar el texto para bajarlo al corazón. Segundo momento, meditación. Los domingos para nosotros son días de descanso en Dios, días de encuentro con Él. Todos son de encuentro con Él, pero el domingo, día del Señor, día Dominis, es el momento privilegiado para hacer una síntesis de la semana que se ha vivido y poner la semana que viene en Dios. Y comenzarla con un encuentro en la Eucaristía, en la escucha de la palabra, en el compartir con la familia también, en la oración, en el compartir con la comunidad cristiana, etc. Y qué bueno la lectura orante para que ustedes y yo podamos poner nuestra vida en Dios. Lucas viene mostrándonos como un camino de Jesús a Jerusalén. Y ustedes ven cómo es este camino y según las enseñanzas de Jesús. Y hoy es claro en la meditación, para comenzar, mucha gente acompañaba a Jesús. Y Él se volvió y les dijo. ¿Qué les dice? El seguimiento de Jesús es el tema central de este Evangelio. Y en el primer momento habla algo muy fuerte, inclusive a nivel parental. Si alguien viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. En este contenido ustedes van a escuchar como 3 veces: no puede ser discípulo mío.
¿quién sí puede ser discípulo de Él? En ese orden de ideas está la meditación. Y hay que poner la realidad bien clara. Este posponer, inclusive en las traducciones antiguas, en el texto parece original, dice odiar. Y ustedes y yo sabemos rotundamente que Cristo ha ido totalmente en contra del odio y ha dicho inclusive amor el enemigo. Pero es que aquí hay una especie de palabra, de este posponer, que se podría mirar al nivel del odio. ¿Saben qué es lo que podemos inclusive odiar en el sentido de disgustarnos totalmente con aquello? Es disgustarnos con todo aquello que nos separe radicalmente de Dios. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Entonces, si en la vida a nivel parental, familiar y a nivel de bienes hay cosas que se están idolatrando, que se están volviendo la razón de ser de nuestra vida a un nivel idolátrico, central, total, absoluto, eso sí hay que sacarlo radicalmente. En el sentido del odio es quitarlo, porque nos mata. Ese es el contexto. Entonces, claro, Dios quiere que honremos el cuarto mandamiento, amar a padre y madre, honrar a padre y madre, el amor a la familia, ese es el primer núcleo central donde aprendemos a amar a los demás. Claro que sí. Pero aquí Jesús, como va a Jerusalén y va camino a la cruz, les está mostrando a los que lo quieren seguir que el seguimiento de Él no es cualquier cosa. Y que si aparecen realidades en la vida, a nivel, en este sentido que explicamos, parental y de bienes, que hacen que el ser humano se olvide de Dios y se aparte de Dios, eso tiene que ser sacado radicalmente de la vida y tomar una decisión. ¿Se es o no se es seguidor de Jesús? No puede ser discípulo mío, dice. Incluso negarse a sí mismo. Si nosotros mismos nos volvemos como el centro, si el egoísmo, si ciertas prácticas, si ciertas situaciones que permitimos en nuestra vida nos separan de Dios, eso hay que sacarlo, como un odio en el sentido que todo lo que sea ruptura con Dios, porque eso significa pecado, nos duela y nos dé rabias contra ello, no contra las otras personas, sino contra aquello que nos separa. Pero si hay personas y si hay circunstancias de los bienes que vienen a ser motivo de separarnos de Dios, hoy tenemos que ver quién es el absoluto y a quién seguimos. Entonces, quien no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Hay cosas que son secundarias y hay alguien que es principal en la vida. Para nosotros, el domingo es principal porque en él conocemos que Jesús nos ha liberado con su pasión, muerte y resurrección. Nosotros sabemos que Jesús nunca nos va a invitar a odiar a nadie, pero sí sabemos que hoy nos recuerda que Él tiene una primacía y que hay un orden de las cosas y que hay algo que es absoluto y necesario y hay cosas que son secundarias. Miremos en nuestra vida qué realidades de pronto de la familia, qué realidades de los bienes absolutizamos y colocamos a Dios en un segundo, tercero, cuarto y hasta en 10º puesto. Que odiemos en un sentido claro más bien aquello que nos separa de Dios. Y cuando utilizo la expresión odiemos, no es a personas, es actitudes y cosas y situaciones que hacen que nos separemos y que nos dé muerte en el alma. Y si hay personas que han obrado para que nos separemos de Dios, no las odiamos a ellas, pedimos por ellas, pero sabemos cómo darle prioridad al encuentro con Dios. Entonces Jesús hoy coloca dos ejemplos, el de la construcción y el de la batalla. Y empieza a mirar cómo la gente tiene mucha capacidad para hacer los cálculos para construir. De pronto alguien que no ha hecho un buen cálculo, la gente se puede decir, mire, empezó a construir una torre y no tuvo cómo terminarla. Y se puedan burlar de él. O qué rey si va a salir con 10,000 a ver si es capaz de combatirle a alguien con 20,000. Entonces, es como una invitación a decir, bueno, miren en su vida, si nosotros que somos tan buenos en esta época para calcular presupuestos, para empezar construcciones de casas, de lugares, de construcciones de proyectos, tantas cosas en un mundo de hoy que da tanta disposición de recursos informáticos,
financieros, de todo el tipo de orden, de mercadeo, de muchas cosas para empezar proyectos y se hacen cálculos claros para poder emprender cosas. Cuánto no más entender que el espíritu es eterno. La vida que tenemos ahorita es transitoria y es un aprendizaje y pasa, es pasajera. Cuánto no más entonces aprender a calcular, más bien en el buen sentido de la palabra, nuestra vida en el espíritu. Y solo hay una respuesta. Jesucristo, en el seguimiento de Él, nos da la capacidad de optar por el mejor. Lo demás viene por añadidura. Lo demás es vivir, estudiar, trabajar, amar, compartir las realidades cotidianas, pero sabiendo que vienen en un segundo, tercer puesto, porque Dios tiene el primer orden de la vida. Eso nos recuerda hoy la palabra, así sencillamente, así, clarito, para que podamos verdaderamente comprender a qué estamos dispuestos en este seguimiento de Jesús. Así pues, todo aquel que entre ustedes no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Jesús conoce el poder de los bienes y de la idolatría, inclusive a personas que han venido a ser obstáculos para muchos en el seguimiento de Dios. Que hoy podamos comprender y sopesar qué nos separa de Dios, qué lugar tiene Dios en nuestro corazón. Si este domingo verdaderamente lo buscamos en el primer momento del día, o por lo menos en algún momento del día vamos a Eucaristía, le damos el lugar, y no solo hoy, toda la semana, lo colocamos en el primer orden del día, y nuestras relaciones van fluyendo porque Él es el primero que está en el corazón, y nuestra vida, de los bienes, de los negocios, fluye también porque toda nuestra confianza está puesta en Él, no en los bienes ni en las cosas. Eso debe quedar claro en este domingo, y es sencillamente lo que debe inspirarnos en el corazón esta palabra. Qué bueno que nos preguntáramos a qué estamos dispuestos a hacer nosotros para salvarnos. Seguramente un atleta que quiere triunfar está dispuesto a hacer muchas privaciones para poder tener un buen estado físico. Un hombre cuando se casa o una mujer cuando se casa está dispuesto a tener ciertas renuncias para vivir con su esposo o su esposa. Yo cuando he tomado la opción por el sacerdocio. Pero todos, en últimas, debemos tener una opción. Y la primera opción es Dios. Lo demás llegará. Lo demás se ordena en torno a Él. Qué bueno, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para acompañar a Jesús en su camino y compartir con Él la alegría del triunfo al final? ¿Somos inteligentes y sensatos para planear también la vida del Espíritu? ¿O solo nos quedamos muy buenos planeadores en cuestiones económicas y cuestiones del mundo? ¿Cuánto proyectamos nuestra vida en el Espíritu? Porque la vida del mundo y la vida futura la proyectamos muy bien en muchas cosas. Pero ¿cuánto aprendemos a comprender que la realidad que tenemos es la espiritual, esta es grande, esta vida es grande y es bonita, no es que sea menos, ¿no? Todo este ser integral. Pero esta vida en el Espíritu tiene una primacía, porque aquí viene a habitar Dios en el corazón. Y entonces, ¿cómo modelamos nuestro corazón para que Dios tenga el primer lugar? No un segundo lugar, no un primer lugar por momentos, porque eso a veces es verdad. Si uno puede decir, no, yo sí le doy el primer lugar a Dios, mire, yo lo busco en esto y en esto. Y cuando vamos a ver, lo buscamos es cuando sufrimos, o cuando no se dan las cosas como queremos, o cuando llamamos al Dios bombero para que venga y apague un incendio. Pero cuánto permanecemos en esta prioridad de Jesús. Hoy viene entonces a mostrarnos Jesús que no es solo un cristianismo a la carta, es un seguimiento diario, contundente, no solo de palabras, sino de acciones, de una opción total y radical por Él. ¿Usted cómo lo está haciendo? ¿Cómo va en este camino? Yo lo pienso también para mí. Y esa es la meditación que le propongo en este día. Cada año en la vigilia pascual, ustedes y yo, cuando estamos allí, decimos renuncias a tal cosas, crees en Dios, las renuncias, aquello que nos separa de Dios. ¿A qué tenemos que renunciar para poder darle el primer lugar a Dios? ¿Qué nos ha pasado en la vida que ha hecho que caigamos de pronto en doble moral? ¿Qué nos ha pasado en la vida que decimos creer, pero verdaderamente con nuestras obras no lo hacemos? O puede ser que estemos ya en un proceso de conversión
y nos alegremos de que hemos visto que hemos optado radicalmente por Jesús y lo vemos con ciertas consecuencias que nos han pasado, pero que eso no quiere decir que ha terminado el camino, porque el cristianismo es una opción de santidad todos los días en Jesús. Es una opción de acompañarlo al camino a la cruz. Que lo quiera venir, que se acepte a sí mismo y que cargue con la cruz. La cruz es la vida cotidiana, con lo que venga, pero con Dios por dentro, con Jesús que ha cargado la salvación humana en el madero de la cruz, y enfrentando nuestras realidades con la fuerza que Él nos da y con una fe que está llena de su presencia, de su gracia. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque en este domingo nos llenamos de tu presencia y con claridad y con certeza nos propones el verdadero cristianismo. Enséñanos a optar real y radicalmente por ti, por encima de todo aquello que nos quiera separar de ti, inclusive si son apegos familiares o apegos por personas o apegos por bienes. Que podamos comprender que la vida en el Espíritu necesita una opción radical y que si esa opción radical se hace contigo en el corazón, todo lo demás vendrá y se irá ubicando en el lugar que le corresponde. Que podamos posponer aquello que nos separa de ti. Que hoy podamos escuchar que somos dignos seguidores de ti, no como dice el Evangelio que no es digno de mí. Ayúdanos a ser dignos de tu presencia porque optamos por ti todos los días de la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Según este pasaje, ¿cómo seguir optando por Jesús? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo puede seguir haciendo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado en su vida que ha hecho que posponga a Jesús? ¿Y cómo hay que quitarlo radicalmente? ¿Cómo priorizar la presencia de Jesús en su pensamiento, en su corazón, en sus actos, en su ser total? ¿Cómo poder empezar a poner toda la vida en Él todos los días? Y cómo los domingos vienen a ser como una fuerza nueva cada semana en la presencia de Él. Cómo la Eucaristía tiene que ser el lugar de encuentro y no posponer la Eucaristía y no posponer la oración, porque son medios de encuentro con Él. Miremos todas estas realidades. Gracias por las palabras que colocan al final del chat, porque nos enriquecen a todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.